Buenas noches, compañeros y tutor. El día de hoy voy a mostrarles el desarrollo del trabajo final para la materia de instrumentación. Me llamo José Moreno, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Entonces el ejercicio final dice que se debe diseñar un sistema de instrumentación utilizando un sensor de uso comercial. En este caso, el sistema propuesto es la implementación de un sensor de temperatura LM35 para generar los datos a la salida de un microcontrolador Arduino. Los datos se mostrarán a través de un display LCD y a través de LEDs, los cuales se encenderán de acuerdo a los rangos de temperatura específicos. Adicionalmente, se creará una etapa de control mediante la implementación de un motor DC, el cual se activará cuando la temperatura sobrepase un valor específico. Aquí para el desarrollo del diseño propuesto entonces se utiliza un microcontrolador Arduino. En este se definen los pines de entrada, pines de salida, variables y procesos a realizar para la activación del motor DC y la visualización de la información a través del LCD y LEDs. El código generado es el siguiente, entonces aquí tenemos nuestro código, aquí tenemos los pines mediante los cuales vamos a activar, a mostrar la información en el LCD. Tenemos el pin que va a leer el LM35, que es el sensor de temperatura, y es el pin A0 del Arduino. Tenemos la salida del motor para activar el motor DC. Entonces tenemos aquí un actuador. En el pin 6 tenemos el actuador. Tenemos la salida en los LEDs indicadores. Tenemos una salida para el nivel bajo, medio y alto. Y están en los pines 8, 9 y 10 respectivamente. El control del LCD, entonces aquí tenemos este fragmento del programa para realizar ese control. Realizamos la configuración de los pines de salidas de los LEDs, entonces tenemos el nivel bajo salida, medio salida y alto salida de acuerdo a los números de pines definidos inicialmente. Y tenemos el pin de actuador también como salida. Para esta parte del programa, entonces tenemos la lectura de nuestro sensor LM35, para la cual realizamos un cálculo, ya que la salida de nuestro display está seccionada y necesitamos tener un rango definido para generar la salida en función de los milivoltios medidos en la entrada por el cambio de temperatura en el LM35. Aquí tenemos que ya cuando realizamos la medición con el LM35, entonces mostramos mediante el display la temperatura, y aquí con esta variable Celsius entonces vamos a mostrar el valor. Para el encendido del LED azul, entonces tenemos que si la temperatura es menor o igual a 50 50 grados centígrados, perdón, se va a encender el LED azul. Si la temperatura es mayor a 50 y menor o igual a 100 grados centígrados, entonces se va a encender el LED amarillo. Y si la temperatura es mayor a 100 grados, entonces se va a encender el LED rojo. Tenemos aquí para la activación del actuador que si la temperatura es mayor a 35 grados centígrados, entonces se va a encender el motor, y si es menor, entonces el motor permanecerá apagado. Aquí son imágenes de la simulación. Vamos a ir aquí a la simulación. Aquí tenemos ya nuestro circuito funcionando. Tenemos que si la temperatura aquí es inferior a 31 grados centígrados, se enciende el LED azul y el motor permanece apagado. Si la temperatura sobrepasa los 35 grados centígrados, entonces se va aquí a encender el motor. Aquí podemos ver que el motor está activado y que aquí dice motor encendido. Cuando la temperatura es mayor a 50 grados, entonces aquí, temperatura mayor a 50 grados, el motor va a estar activo, el motor, y se va a encender el LED amarillo. Y cuando la temperatura es mayor a 100 grados, entonces cuando la temperatura es mayor a 100 grados, se va a prender el LED rojo y el motor va a continuar activo. Aquí podemos ver temperatura mayor a 100 grados, el LED rojo se enciende y el motor permanece activo. Ahora,
Como esta salida del actuador para encender el motor es muy baja, aquí obviamente utilizamos un transistor NPN 2N2222 y entonces lo utilizamos con el propósito de encender el motor. Ahora vamos a ver la simulación aquí en el circuito físico. Entonces aquí tenemos nuestro, a ver si logro enfocarlo bien. Aquí tenemos nuestro circuito diseñado. Ahí podemos ver el Arduino. Podemos ver aquí. Ahí podemos ver el LED azul, que es el que está encendido. En este caso, como no había LED, no tenía LED azul, puse uno verde. Más abajo tenemos el LED amarillo y enseguida el LED rojo. Aquí, ahí podemos visualizar el circuito con los tres LEDs. Aquí podemos ver los tres LEDs respectivamente. Aquí tenemos nuestro display, pues desafortunadamente tuve un accidente en el cual rompí la pantalla del display, entonces no se va a ver completa la información. Es un accidente que sucedió hace un momento y eso me impide ver completamente la información, pero aquí podemos ver nuestro Arduino con las respectivas conexiones. Podemos ver un potenciómetro para controlar el contraste. Tenemos aquí ahí tenemos nuestro LM35 y este que se observa en este lado es el transistor 2NPN y más hacia allá tenemos nuestro motor. Entonces al accionar aquí el circuito, ahí podemos ver el motor. Cuando aumenta la temperatura en el motor, entonces este se enciende. Ahí se puede observar. De igual manera, cuando aumentamos la temperatura mayor a 100 grados, se puede observar que el LED rojo se enciende. Se enciende el LED rojo y aquí en el display tenemos que se va a mostrar la información. Entonces ahí tenemos el aviso que dice temperatura. En la parte inferior pues va a aparecer los grados. Desafortunadamente como fracturé la pantalla no se va a ver con claridad. Y este sería el montaje ya de nuestro circuito propuesto. Aquí bueno, como observación pues tenemos el transistor que lo colocamos para poder hacer funcionar el motor sin ningún problema. Eso es todo, muchas gracias por su atención.